Muy buenas a todos. Espero que se encuentren bien. En este capítulo, pues vamos a ver un poco de todo, pero más que todo voy a tratar de ser algo teórico y dar como bastantes aspectos para que los tengamos en cuenta. Es decir, estamos plantando las bases, entonces hay varias cosas que es necesario que comprendamos. Ok, para empezar, nosotros sabemos que en los lenguajes de programación pues hay diferentes tipos de datos. En este caso, pues en Python existen los tipos de datos como son los booleanos, existen las cadenas strings, que también se pueden considerar como secuencias de datos. Ya voy a especificar un poco más en eso. Tenemos los tipos de numéricos, ¿no? Los tipos number. Tenemos los float. También tenemos las tuplas, que es otra secuencia de datos. Tenemos las listas o arrays, como lo conozcan en otros lenguajes. También tenemos los conjuntos o sets. Y también tenemos los diccionarios, que no es más que todo como un tipo de dato o una secuencia, sino más que todo es como una referencia a los datos, es decir, bueno, sí, lo vamos a dejar como un tipo de dato, ¿no? Al final, lo que nos importa. Tenemos todos estos, tal vez no dejé alguno, también tenemos los no, ¿no? O sea, que sería como el valor nulo, sería como decir nada. Entonces, vamos a dejar comentado esto. Ahí tenemos ya, digamos, algunos, ok. Entonces, estos tipos de datos, secuencias o referencias también los podemos trabajar en variables. Como sabemos, pues una variable es algo que cambia su valor conforme al paso del tiempo, como puede ser la hora en el día, la cantidad de cabello que una persona pueda tener a lo largo de su vida, obviamente, ¿no? Algunas veces tiene más, otras menos. La cantidad de dinero en su cuenta bancaria que sube y baja, parece montaña rusa, en fin, eso sería una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos una variable en Python? Si recuerdan, pues yo les había dicho que Python no es un lenguaje fuertemente tipado, entonces cuando yo defino una variable no tengo que definir qué tipo de dato es, simplemente le doy un nombre y lo le asigno su valor, ¿no? Y Python interpreta, es decir, como, esto se ve como una string, seguramente es un string, esto se ve como un número, seguramente es un número, y así sucesivamente con el resto de valores. Con las tuplas lo van a ver, con las tuplas lo van a ver porque hay varias formas de definirlos y él igual interpreta que son tuplas, entonces según el contexto esto puede variar. Así que vamos a empezar definiendo una variable sencilla, por ejemplo, vamos a definir mi nombre, algo fácil, lo voy a igualar y le vamos a poner Frank. Entonces ya tengo una variable con el contenido Frank. Entonces ya conocemos la función print y para que nos la muestre en pantalla simplemente la mandamos a llamar, que sería nombre. Guardo y ejecuto. Como se fijan acá, la consola imprime el valor Frank. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo con estas variables? Pues sencillo, también le puedo concatenar más valores, como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, a este yo le quiero poner, le quiero concatenar el 22, pues listo. Como pueden ver, hay un error en el tipo de dato, así que por eso hay que tener cuidado. En cambio, si yo vengo, coloco las comillas y ahora sí coloco el 22, ahora me lo imprime porque también, como recuerdan, no dejé un espacio, solo lo concatené. En cambio, si yo lo separo por coma y le doy un espaciado, si se fijan, ahora sí. Entonces estos más que todo son como juegos con lo de función print como vimos en el video anterior y algunos miramientos que hay que siempre tener en cuenta. Ok, ahora bien, ya tenemos
nuestra variable, vamos a definir ahora la variable edad, vamos a ponerle 22 y ahora lo vamos a concatenar con edad. Lo guardo y si se fijan, obtengo mi Fran22 de igual manera. Entonces, puedo hacer yo comparaciones para obtener resultados de tipo booleano también. Por ejemplo, ¿cómo voy a comparar yo estas dos variables? Sencillo. Si yo quiero una impresión de tipo booleana como tal, la función print pues me hace esa operación. Simplemente tengo que darle el doble igual, lo que significa estoy no asignándolo, lo estoy igualando. Le estoy preguntando si uno es igual al otro. Ok. Lo muestro. Obviamente son falsos. En ningún contexto eso sería lo mismo. Así que, listo. Ahora bien, con las constantes usamos siempre letras mayúsculas. Por ejemplo, esto es por convención. Pi es 3.14, entonces yo quiero escribir. Por ejemplo, Pi, ¿no? Lo mando a llamar por su nombre. Y ahora lo guardo y vamos a ver en pantalla. Voy a comentar esto momentáneamente, lo guardo. Y como pueden ver, imprimió el 3.14. Ya sabemos nosotros que una constante es un valor que no cambia con el paso del tiempo. Entonces, nosotros por convención, cada vez que en un código Python veamos esta clase de asignaciones, no vamos a pensar, o sea, vamos a pensar automáticamente que es una variable constante, perdón, una constante. ¿Cómo funciona esto en memoria? Pues básicamente nosotros imaginemos que el contenido que se ubica en memoria es esto. Y este amiguito de acá es una referencia a ese valor que está almacenado en la memoria de nuestra computadora. Es decir, nosotros le decimos, meteme este valor a memoria y lo referenciamos de esta forma. Por eso es que cuando nosotros lo queremos mostrar en pantalla o queremos hacer lo que sea con ese valor, pues nos va a traer el valor. Por ejemplo, pi lo vamos a multiplicar por 2. Con el operador de multiplicación le pongo un 2 y como es un tipo flotante, pues me va a mostrar el resultado de la multiplicación, ¿no? Sencillo. Entonces, igual, los operadores lógicos, lo vamos a colocar acá. Le vamos a poner esto para que se distinga mejor. Creo que era este, no. Era este, sí, este para el verde. Ok, operadores lógicos. En los operadores lógicos nosotros pues vamos a encontrar, vamos a comentarlo también, el signo de multiplicación, el signo de suma, el signo de resta, el signo, la pleca, que es para la división, el doble multiplicar, que sirve para definir una potencia. Por ejemplo, yo quiero pi al cuadrado, pues simplemente le agrego otro de multiplicar acá y lo guardo, lo ejecuto y como pueden ver el resultado es diferente porque en efecto es pi al cuadrado y este sería la potencia a la que estamos elevando el número, en este caso la constante pi. Ok, ahora que nosotros entendemos cómo, de manera ligera, cómo funcionan las variables y cómo se les asigna, pues igual, si yo quiero multiplicar, por ejemplo, mi nombre por 2, ¿qué va a pasar? Pues fácil, se va a imprimir 2 veces porque es lo que hace, ¿no? Si se fijan. En este caso, como no usé separadores ni nada, pues me lo escribe todo junto, pero se imprimió 2 veces. Entonces, yo puedo concatenar, o es decir, con los tipos de datos strings, pues yo puedo usar estos dos operadores, ¿no? Ok, ahora bien, también hay otro operador lógico que es el módulo. El módulo que lo que hace es que cuando nosotros dividimos un valor
entre 2, el sobrante de esa división va a ser mi módulo. Es decir, esto nos puede servir para identificar números pares o no. Si el residuo es 0, es par. Si no, pues simplemente no era un número par, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero edad módulo, ¿dónde está? Aquí. Módulo 2. Lo voy a dejar espaciado para que pueda ver mejor. Permítame. Listo. Vamos a hacer más grande la pantalla para que vea. Ahora, voy a limpiar la consola. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que en efecto me va a imprimir un 0. Como pueden ver, el sobrante de esa división es 0. También no necesariamente es que solo funciona con el 2. Es decir, la operación módulo me retorna el residuo de una división del valor que está a la izquierda entre el que está a la derecha. Por ejemplo, edad entre 2, pues sería 22 entre 2, 11. Pero como no hay ningún sobrante, sino que es un número exacto, pues me retorna ese valor. Ahora bien, si yo quiero con un módulo 3, me va a imprimir un 1, porque sobró el 1, ¿no? 3 por 7, 21. ¿Cuánto faltó para 22? 1. Es el valor que me retornó aquí. Ahora, por ejemplo, si yo le coloco un módulo 4, me retorna 2. 4 por 5, 20. Sobran 2. Aunque me pasara por 6, serían 24, seguirían faltando 2, ¿ok? Entonces, una vez que ahora nosotros comprendemos un poco de esto de los operadores lógicos, porque a ver, nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo funcionan. Por ejemplo, si yo quiero aquí mismo un print de pi entre pi, el resultado va a ser 1. Y dato curioso es que esta operación por default siempre me va a retornar un tipo flotante. Por eso me retornó el 1.0. Al igual forma que si yo realizo una división de un entero entre un flotante, el resultado va a ser float y viceversa. Si yo divido un float entre un entero, igual va a ser un tipo float la respuesta. Entonces, ahora que ya tenemos un poco ya la idea de cómo podemos trabajar variables, esto y lo otro, me gustaría también mostrarles un poco de nomenclaturas. Por ejemplo, esto es el normal, solo definir el nombre. Pero las variables no siempre son tan sencillas. En algunos casos necesitamos expresar, digamos, un nombre más específico. Para las variables se recomienda que no se empiecen nombrándolas por números, como esto, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Lo recomendable sería, por ejemplo, valor-1 y ahora lo igualo y, por ejemplo, acá le puedo poner 88. Es decir, le estoy dando un nombre representativo y a la hora que facilito a otra persona que se entienda qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta clase de nomenclatura se conoce como camel case debido a debido a la, ¿cómo se dice? Característica de que al llevar un guión bajo en medio de los dos contenidos se simula que es como si fuera un camello o algo por el estilo. Ok, vamos a continuar. Ajá, bueno, en fin, hay varias nomenclaturas como son la camel case y la snake case. Las otras no las recuerdo, la verdad. Los invito a que las busquen porque en sí son más que todo maneras de nombrar variables. Y recuerden, una buena práctica para nombrar sus variables o constantes es que sea un nombre no tan complejo y tampoco tan minimalista, es decir, que refleje lo que está contenido en él. Por ejemplo, si yo sé que tengo esto con nombre y tengo esto en edad, pues evidentemente esto puede construir algo más, pero eso lo vamos a ver también más adelante. Me emociono y empiezo a hablar más cosas, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante.
que sería la programación orientada a objetos, cuando podamos ver cómo definimos algo con más características. Ahora lo que me gustaría a mí mostrarles, es decir, una vez que conocemos de manera básica los operadores lógicos, porque a ver, esto no tiene misterio, ¿no? Ya se los mostré. Ahora, por ejemplo, si yo le quiero restar pi a pi, pues obviamente guardo y lo que voy a obtener es un 0. ¿Ok? Y como les decía, como los dos valores son de tipo flotante, la respuesta también va a ser un flotante. Entonces, ahora me gustaría especificar sobre, ya conocemos los tipos de datos, que serían estos. Este también entra en algo que se llama como secuencia de datos, el string. ¿Por qué? Porque es una secuencia de caracteres. ¿Y qué es una secuencia de datos? Una secuencia de datos es un conjunto de valores indexados a los que yo puedo acceder de manera inmediata. Por ejemplo, si yo quiero mostrar solo en pantalla el primer carácter de la variable nombre, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer aquí mismo. Yo voy a escribir mi variable y entre corchetes voy a escribir 0. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso los índices, nosotros comenzamos a contar desde 0. Porque si recuerdan lo que yo les mencionaba, una variable es una referencia a un valor guardado en memoria y yo le estoy diciendo qué valor va a guardar en memoria y cuál va a venir a buscar. Entonces, cuando nosotros empezamos a contar, iniciamos desde el carácter, desde el valor 0, mejor dicho. Por ejemplo, vamos a llamarle una variable índices, guión bajo nombre, para que se entienda. Ahora yo lo igualo. Voy a abrir corchetes porque esto va a ser una lista. Cuando uso corchetes es una lista. Una característica muy especial de las listas, por cierto, es que son mutables. Es decir, que yo las puedo cambiar en tiempo de ejecución. A diferencia de lo que serían las tuplas, que son no mutables. Son secuencias de datos no mutables, las tuplas, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Entonces, ahora, de manera rápida, aquí podemos ver Frank, 4, ¿no? Entonces empiezo 0, 1, 2 y 3. Va a tener estos 4. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al primer carácter, que sería F, voy a usar 0. Hagan de cuenta como si este fuera la F, este fuera la letra R, este fuera la letra A y este fuera la letra N, ¿no? A la hora de referenciarlo por su índice, porque esto es un índice, como les mencioné hace poco. Ahora guardo y lo voy a... Perdón, era aquí arriba, no lo guardé. Voy a limpiar la consola. Ok, lo vamos a limpiar. Y lo vamos a ejecutar. Como pueden ver, me imprimió la F. Quiero imprimir la letra A, pues voy a imprimir el índice 2, ¿no? Que sería el tercero, como se los mencionaba. Ok, aquí tenemos la letra A. Esto no tiene mucha pérdida. Es algo, digamos, relativamente simple. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos sobre los tipos de datos, las secuencias, que vendrían a ser los strings, las listas, las tuplas y los conjuntos, digamos que lo que serían como las estructuras de datos serían como los diccionarios, ¿no? Porque son cosas más complejas y no están indexadas, así que no se pueden considerar secuencias de datos. Ok, ahora bien, voy a venirme aquí abajo y voy a definir dos listas. Voy a mostrar, por ejemplo, mi lista 1. Esto es para los sets. Las listas se definen con corchetes. Entonces, 1, 2 y 3. Voy a llenar con 3 valores numéricos. Lista 2. Y sería 4, 5, 6. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero hacer una operación básica con esto, por ejemplo, vamos a intentar algo. Vamos a multiplicar por completo con lista 2. Y vamos a ver qué pasa.
Como pueden ver, esto no se puede hacer. ¿Qué podría hacer yo? Lo que sí yo podría hacer es agarrar el índice, por ejemplo, 1, y lo vamos a intentar multiplicar por la lista 2 a ver qué pasa. Como pueden ver, ¿qué pasó? Agarré 1, específicamente un valor, y lo multipliqué por todos estos. Por ejemplo, ahora si yo agarro el índice 1, que por ejemplo acá, según el ejemplo que les había mencionado antes, este sería el valor número 2. Entonces aquí sería 8, 10, 12, ¿no? Guardo, voy a limpiar la pantalla. ¿Y qué pasó? No pasó eso. Se imprimió 2 veces. Ojito ahí, ojito con lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto es muy curioso. Por ejemplo, en el comportamiento de las listas, ahora si yo quiero multiplicar el 2 por el índice 0, que sería 4, no me va, observemos lo que pase. Ahora me imprime el 8. Cuando yo multiplico de un valor a otro valor, él sí los interpreta como si fueran, porque toma los dos números. Pero cuando yo quiero tomar uno y lo multiplico por la lista completa, lo que él hace es que duplica los valores o los triplica. Por ejemplo, habíamos usado el 2. ¿Qué tal si usamos el 3? Perdón, sería el 2, sería el 2, sería el 2. Error mío. Como pueden ver, imprimió 3 veces todos los valores. Entonces, ahora bien, si yo vengo y vuelvo por el índice 1, me va a multiplicar 5 por 3, que serían 15. Y ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Las listas son mutables en el paso del tiempo. ¿Ok? Ahora bien, hay otra secuencia de datos que no es mutable con el paso del tiempo, es decir, en ejecución. La idea de esto es que siempre tenga valores únicos. ¿Cuál es esta? Es el set. ¿Cómo se define? Pues lo vamos a definir aquí abajito. Vamos a dejar comentado esto para que no le moleste a nadie. Y vamos a definir el set 1. Y este set se define de la siguiente manera. Lo vamos a definir como 1, 2, 3. Listo. Entonces, la idea de la secuencia de los sets es que estos no son algo que, es decir, lo que estamos dando a entender es que aquí se van a almacenar valores únicos. Un ejemplo fácil es los DNIs de las personas. Es decir, si nosotros queremos almacenar los DNIs de, digamos, unas 10 personas, en lugar de usar una lista, lo que nosotros vamos a usar es un set, porque estamos diciendo que obviamente esos DNIs no se van a repetir, porque estamos hablando de 10 personas diferentes. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de secuencia de datos que no es mutable, pero el hecho de que no sea mutable no significa que no pueda tener valores repetidos. Es más, incluso en estas listas o secuencias de datos podemos tener diferentes tipos de datos dentro de ellas, porque son secuencias, no son un tipo de datos, son secuencias de datos. Por tanto, digamos que pueden tener diferentes tipos contenidos dentro de ellas, ya sea como booleanos, strings, que o sea, dependiendo de nuestro contexto también, los strings son un tipo de dato y una secuencia. Porque recuerden que nosotros podemos acceder, como les mostré en el ejemplo, podemos acceder a un carácter de una cadena porque está indexada. Y la idea de una secuencia de datos es que sea, repito, un conjunto de datos al que podemos ingresar de manera inmediata a través de un índice. Muy diferente a lo que decía yo con una estructura de datos como son los diccionarios. Esto de los diccionarios lo vamos a ver después porque es como un poquito diferente porque no tiene índices, tiene valores claves, ¿ok? Es decir, imagínense un diccionario normal, pero se los voy a mostrar en un momento.
Ahora me gustaría mostrarles las tuplas, perdón, y cómo dependiendo el contexto, yo puedo declararlas de una forma u otra, no importa. Porque, como les decía, a la hora de mostrar un dato, no, porque Python no es un lenguaje fuertemente tipado, es un lenguaje de tipado dinámico. Entonces, él dice, esto se parece a esto, pues ya está. Es decir, si le enseñamos un gato, él tiene como una base y va a decir, eso que me está mostrando se parece a un gato. Entonces voy a decir que es un gato y lo almacena como si fuera un gato. Entonces, vamos a poner tup1 y la vamos a definir de la siguiente manera. 1, 2, 3. Y para que vean lo que les digo, siempre me equivoco con este. Para que vean lo que les digo, vamos a agregar también un valor de texto que le vamos a poner 5. Y ahora vamos a poner tup2. Podría hacerlo todo junto, pero a mí me gusta usar esta nomenclatura, como se los decía. Se me hace más ordenado y más estético. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es abrir paréntesis, porque también es otra forma de definir una tupla. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a definir pues 1, comillas 2, y vamos a poner el 3 como un número. Ahora, si yo quiero imprimir, primeramente vamos a imprimir tup1 y vamos a ver qué pasa. Le agregó los paréntesis, ¿no? Estos mismos que están acá. ¿Por qué? Porque como se los decía, según el contexto, definir una tupla o no es exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo definir una tupla de esta forma y ambas son válidas, a diferencia de una lista que estrictamente tiene que ser con los corchetes y las llaves cuadradas, perdón, y este sería con las llaves normales. Es decir, siguiendo la naturaleza, porque si la magia, digamos, de esto fuera que un set simplemente fuera una lista con valores que no se pueden repetir, pues daría lo mismo, ¿no? Sería como una convención, sería como decir, bueno, pues al nombre de su cuestión solo póngale mayúsculas y ya va a entender que es una constante, como en este caso. Pero aquí no, aquí esto tiene ciertas operaciones, tiene ciertos usos y eso se los voy a mostrar más adelante en un video especial cuando empecemos a hacer ejercicios alrededor de listas, alrededor de sets, tuplas, etc. ¿Por qué? Porque esto necesita obviamente, tiene sus propias funciones especiales como las de mezcla. Hay diferentes formas de recorrerlos, como por ejemplo un ciclo for o a través de una función. Tenemos las secuencias range, por ejemplo, también. Entonces eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las condicionales if, los ciclos for, etc. ¿Okay? De momento centrémonos en cómo declararlos, al menos para que tengamos una noción de estos y digamos que ustedes quieran experimentar un poco con ellos. Parte de la magia de aprender a programar es aventurarse por uno mismo en estas cuestiones, hacer sus pruebas, digamos que realizar nuestras propias ideas para ver cómo nosotros entendemos las situaciones a las que somos expuestos. Ok, como regresando a la actualidad, como les decía, voy a limpiar un poco la consola. Vamos a observar aquí que tenemos esto. Ok, entonces, como yo les decía, esto está indexado, siempre me confundo, esto está indexado, entonces, si yo quiero acceder al índice 1, recordemos que sería el valor número 2, pues me va a imprimir el 2, ¿no? Y para que eso no nos aparezca, déjenme comento esto también, listo. Lo guardo y lo ejecuto, ahí está, solo aparece el 2. Ok, ahora bien, ¿qué va a pasar? Yo puedo también imprimir el tipo de dato que es algo. ¿Cómo lo voy a hacer? Dentro de la función prime, si se fijan, cuando escribí eso me detecta esto. Vamos a type y entre paréntesis vamos a encerrar la referencia.
ojito, ahora, si se fijan, me dice que es de clase tupla. Y, ok, esa es la 1, la que no tiene los paréntesis. Ahora bien, voy a probar con tup2 y se van a fijar que es exactamente lo mismo. Ven, entonces, estas ambas son formas válidas porque dependen de ciertos contextos que también, como se los menciono, cuando empecemos a hacer ejercicios específicos, vamos a poder notarlo. Ahora bien, voy a mostrarles el de la lista 1, ¿no? Porque estas obviamente solo se definen de una sola manera. Voy a guardar y voy a limpiar la consola. Ok, lo ejecuto. Y como pueden ver, clase lista. Ahora yo voy a tomar la del set y van a observar que en efecto él lo detecta como un set. Es decir, para que vean que no hay ningún truco ni nada, le voy a cambiar el nombre de set 1. Le vamos a poner conjunto, ¿no? Porque como les dije también, conjunto o sets. Entonces vamos a dejarlo como, incluso aquí ya no detecta nuestra referencia, ¿no? Entonces, conjunto. Y va a seguir siendo la misma. Nos dice que es de clase set. Ok, entonces, con la función type, nosotros podemos imprimir el tipo de este formato. Hay varias funciones, etc. Ok, entonces, ahora que ya conocemos los operadores lógicos aritméticos, ¿no? Lo básico de toda la vida. Bueno, antes de empezar con los diccionarios, me gustaría también mostrarles estos que se me había pasado por alto. El resto de operadores, el menor que, así escribimos el menor igual, mayor igual, el mayor. Este es una comparativa para que, es decir, si yo quiero mostrar, voy a hacer un ejemplo rápido, si yo quiero decir, es 1 diferente de 2, perdón, es al revés. Es al revés, permítanme para que quede bien. ¿Es 1 diferente de 2? Obviamente sí, entonces vamos a ver un true, ¿ok? Y este es la división entera y esta es la comparación que, si recuerdan, les mostré hace unos minutos, ¿ok? Entonces, estos serían todos los operadores completos. Ahora bien, vamos a ver aquí con los diccionarios. A ver, vamos a poner acá, diccionarios. Si mal no recuerdan, los diccionarios, pues básicamente son estructuras, es una estructura de datos, ¿ok? Es como si fuera un objeto. Vamos a definir el diccionario. Vamos a definir un diccionario con el nombre de dic. No nos vamos a ir tan arriba. Este diccionario va a tratar sobre autos, sobre uno en específico. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una marca. Entonces, entre comillas, coloco marca, que va a ser el valor de referencia. Ahora lo igualo. Y este va con 2 puntos. Esto se divide en 2 puntos, no se dividen igual, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que es una marca Toyota. Ahora le vamos a dar otro valor. ¿Qué otro valor va a tener este amiguito? Pues el modelo, que también va a ir entre comillas, modelo, 2 puntos. Le vamos a poner una Hilux. Y así pues yo le puedo definir más cosas, como por ejemplo, color, 2 puntos, va a ser azul. Y por dar un ejemplo, vamos a definir este otro para que vean que puede tener varios tipos, cantidad, 2. Ahora voy a guardarlo y voy a imprimirlo.
Vamos a imprimir dic. Limpio mi consola. Como pueden ver, aquí me imprime todo. Ahora bien, como les dije, este amiguito de acá no está indexado, así que si yo intento imprimir esto pensando que me va a mostrar la marca, me va a dar error, porque así no funcionan los diccionarios, ¿ok? Entonces, para que nos terminamos de convencer, vamos a usar la función type entre paréntesis y vamos a colocar dic. Voy a limpiar mi pantalla. Y como pueden ver, una clase dic, porque está en inglés de dictionary, ¿ok? Entonces, básicamente aquí ya tuvimos nuestro recorrido por los tipos de datos más importantes. Como mencioné, el range, más que un tipo de datos, secuencia o eso, sería más como un tipo de objeto, ¿no? Como una característica de un objeto, más que todo. Pero igual eso lo vamos a ver más adelante en los ciclos for. Así que, listo, acá lo tenemos, vimos los tipos de datos. Aprendimos a diferenciar las secuencias de datos, las cuales eran las listas, las tuplas y los conjuntos o sets. Y también tenemos nuestro estructura de datos, para este caso que sería el diccionario. Ahí fuimos dando los ejemplos, vimos unos operadores lógicos aritméticos y acá pues vimos unos cuantos ejemplos de cómo se podía manipular los índices en plan así, ¿no? Estos ejemplos fueron muy superficiales, más que todo como para que se tenga una conciencia de la existencia de estos tipos, porque a priori se les llama tipos de datos a todos por lo mismo, ¿no? Porque son clasificados, pero como tal no son un dato, son en algunos casos un dato, una secuencia o una estructura de manera más completa, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, pues ahora lo que nos faltaría ver sería la sentencia condicional if, tener su video, sería el siguiente. Tendríamos el del ciclo for y luego pues ya comenzaríamos como a jugar con estos tipos y vamos a ir resolviendo ejercicios y viendo algunas cosas más antes de entrar a lo que sería como los objetos, que son cositas más complejas, y vamos a ver para qué nos sirve. Así que esto es todo. Espero que les haya gustado este video, un poco largo la verdad en comparación a los otros, pero como les mencionaba, quería mencionar, valga la redundancia, bastantes cosas teóricas como para que las tengan en claro. Es decir, aquí lo que nosotros ocupamos es como tener una conciencia objetiva de lo que estamos haciendo realmente y de qué estamos manipulando, no solo venir a decir esto es esto y puedo hacer esto y ok, no, o sea, el porqué de las cosas, ¿ok? Así que si tienen alguna curiosidad o algo, pues una recomendación, ya saben, cajita de comentarios y tal. Y como siempre, los invito a que si pueden dar una ojeada por la documentación, si alguno de estos tipos les llamó la atención, son invitados a hacerlo, porque como dije también en una parte del video, la magia de esto es embarcarnos en la aventura por nosotros mismos. Así que eso es todo. Espero que tengan un feliz día.